Saludos a todos. Vamos a continuar en nuestro episodio 64. Vamos a iniciar el capítulo 5, versículos 1 al 4 de nuestra carta a los Hebreos. El papel del sumo sacerdote. Me permito leer los versículos de el 1 hasta el 4, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los pecados del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hoy, en esta época, es difícil imaginarse todo el poder, toda la gloria, la pomposidad, el esplendor y la estima asociados con el sumo sacerdote del antiguo judaísmo. De acuerdo a la opinión de Josefo, historiador, ese puesto constituía el honor más elevado en la sociedad judaica. La descripción que hace un analista apellidado Kaufman es la siguiente: no hay duda de que el esplendor terrenal del sumo sacerdote judío constituía un factor de influencia seductora para los cristianos, especialmente los que tenían una formación judía. Hablamos de los cristianos, judío-cristianos del primer siglo. Las vestimentas suntuosas que usaba el sacerdote, el pectoral con sus extravagantes adornos, el privilegio único de entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, su posición como juez y presidente del Sanedrín, el órgano supremo de gobierno en la época de Cristo de los judíos, que recibían o se les permitía por parte de los romanos ejercer tal posición. Su impresionante influencia como representante oficial de la nación judía, especialmente cuando no tenían rey, la descendencia tradicional del puesto de parte de los hijos de Aarón, que llegaba hasta el Éxodo, según su genealogía, y el respeto que se le tenía a el puesto, incluso por parte también de los conquistadores romanos. Todo lo anterior y muchas otras cosas elevaban el sumo sacerdocio judío a una posición de esplendor único ante los ojos del pueblo. Así que con esta explicación usted podrá comprender la situación en la que se encontraban los judíos cristianos que recibieron la carta a los hebreos, cuando ellos miraban el esplendor de los servicios religiosos que se efectuaban en el templo, aunque ellos ya eran cristianos. Pese a que el pueblo judío por lo general sentía desprecio por Herodes, llegaron a admirar con recelo la labor de este rey puesto por los romanos, al reconstruir el templo con una belleza sin rival desde los días de Salomón. El honor atribuido al sumo sacerdote estaba relacionado con el prestigio del templo. Los apóstoles de Jesús deseaban, durante el ministerio terrenal de Cristo, deseaban que Él admirara el templo como lo hacían ellos. Vamos a recordar el inicio del capítulo 24, verso 1, y veamos estas frases que aquí se expresan. Mateo 24, versículo 1. Dice así el texto:
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Por supuesto, los apóstoles, al quererle mostrar los edificios, lo van a hacer como lo hace un guía de turistas que conoce perfectamente el lugar que va a mostrar a los turistas. Y ellos querían mostrarle a Jesús el templo. Así que el punto de vista de los apóstoles se sobreentiende en cuanto al sumo sacerdote cambió no solamente al haber estado con Jesús, sino también cuando ellos mismos recibieron la autoridad por parte del Espíritu Santo y sobre todo cuando comenzaron a efectuar milagros, o que Dios empezó a realizar milagros por las manos de los apóstoles. Así que ellos, habiendo recibido poder de parte del Espíritu, los 12 hombres de Galilea rápidamente adquirieron el valor para estar ante el sumo sacerdote, de enfrentarse a él, de hablar directamente con él y con su corte, con el fin de defender su nueva fe adquirida. Una fe que creía en el hecho de que ya la ley había desaparecido con la cruz. Según el libro de Hechos, capítulo 1, del 6 al 8, le voy a dar una lectura. Libro de Hechos, capítulo 1, del 6 al 8. Leamos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También esta expresión se encuentra en el texto del capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice el texto 2, capítulo 2 de Hechos, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego en el capítulo 4, verso 13, veamos otra actividad del Espíritu Santo con los apóstoles. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que ellos habían adquirido ya una nueva perspectiva acerca del sistema mosaico. Pues están mostrando, según el libro de los Hechos, los primeros capítulos que acabamos de leer, están mostrando por los hechos que ellos están realizando que tienen capacidades milagrosas que no les habían observado al sumo sacerdote. Así que podemos decir que era necesario que los apóstoles experimentaran ese cambio, porque van a ser los transmisores del conocimiento de Jesucristo para que se inicie la iglesia posteriormente. Y aquellos judíos cristianos convertidos, judíos convertidos en cristianos, debían de ver la diferencia entre lo que ahora los apóstoles poseían en comparativa con el esplendor que el sumo sacerdote mostraba todavía con su vestimenta allá en el templo. Así que entendamos esta cuestión. ¿Qué función cumplía el sumo sacerdote? Bueno, observemos ese papel, pero con relación a nuestro gran sumo sacerdote que es Jesús. Tenemos este título, el sumo sacerdote, una posición de mediador, según leímos en los versículos 1 y 2. Se lo vuelvo a leer en el libro de los Hebreos, versos 1 y 2.
Temamos pues, capítulo 5, versos 1 y 2, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, tiene la función de ser un mediador. La necesidad de un sacerdote supone una división entre el hombre y Dios, o un área en la cual el hombre no puede entrar directamente con Dios, sino que se necesita un mediador. Así que podemos entender que todos tenemos un problema para llegar a Dios. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema lo constituye el pecado, el cual nos separa a los humanos, nos separa o nos aparta de Dios. El judío entendía ese concepto. Déjenme leerles en el libro de Isaías, capítulo 59, 1 y 2, que usted como cristiano lo conoce, pero otros que no saben, va a ser de mucha ayuda. Capítulo 59, dice Isaías, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aunque el mensaje que Isaías dio fue para los judíos, es aplicable también para personas de todas las épocas, incluido usted, incluido yo, incluido todas las personas que no son cristianos. Así que, en un sentido, todos los cristianos nos convertimos en sacerdotes de Dios. Vamos a mirar eso, cómo se nos muestra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 y versos 9. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versos 2 y versos 5 y verso 9. Dice el 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos, estos dos mensajes, estos dos textos del capítulo 2 de Primera de Pedro, el verso 5, el verso 9, está dirigido ya a cristianos. Entonces, como cristianos, si usted es un ministro, usted es un cristiano, entonces entendamos cuál es nuestra función. Nuestra función es que somos casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 9. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito del sacerdocio suyo y mío, el anunciar constantemente a Cristo Jesús, que fue quien nos rescató de las tinieblas. Ahora bien, es indispensable entonces tener un sumo sacerdote que nos permita acceso total al Padre cuando nos esforzamos en adorarle y en obtener su misericordia. Todos necesitamos un intercesor que conozca a Dios, que tenga una íntima relación con Él y que entienda nuestros errores. No podríamos tener esa relación directa e íntima con Dios sin nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Las declaraciones acerca del sumo sacerdocio, del sumo sacerdote y su labor en el capítulo 5, desde el versículo 1 al 4 de Hebreos, se encuentran en tiempo presente. Los servicios del templo ofrecidos por el templo y por los sacerdotes en el templo aún seguían vigentes y disponibles en el momento en que reciben la carta a los hebreos. Sin embargo,
ese sistema de adoración ya dejó de ser necesario en vista de que todos los sacrificios realizados bajo ese sistema ya habían sido cumplidos en Jesús. Por lo tanto, necesitaban ser removidos permanentemente, necesitaban ser quitados permanentemente. Los receptores de la carta entendían estos conceptos, pero era necesario que se les reafirmara al escribirles estas palabras. ¿Algo más que tenemos del sumo sacerdote? El sumo sacerdote es alguien que es divinamente nombrado y es compasivo. Divinamente nombrado y es compasivo. Reglas importantes para ser sumo sacerdote. Debido a el honor que los judíos creyentes le daban todavía a su sumo sacerdote, prácticamente hacía necesario que los cristianos judíos entendieran la forma en que Cristo reemplazó esa función. Así como en esta época, tenían que entender que Jesús suplantaba al ordinario y humano sumo sacerdocio al proveer él, Jesucristo, un sumo sacerdocio celestial que superaba por mucho lo que proveía la ley del Antiguo Testamento. O sea, nuestro sumo sacerdote Jesucristo es mucho, muy superior que los sumos sacerdotes descendientes de Aarón que en el Antiguo Testamento existían. Pero ahorita con lo que voy a explicarle a usted va a entender algo de lo que pasaba con los sumos sacerdotes en la época de Cristo, en la época posterior a la ascensión de Cristo Jesús. Miren, el sumo sacerdote terrenal había de ser un hombre de entre los hombres, un humano. Por ser el que había de ofrecer los sacrificios por el pecado, tenía que ser capaz, ese sumo sacerdote, de relacionarse pacientemente con los ignorantes y con los extraviados. O sea, con la gente más sencilla del pueblo judaico, los que no tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Los levitas tenían el deber de enseñar, de transmitir conocimiento de la ley al pueblo judaico. Para la época del en que se inicia el cristianismo, los levitas ya no cumplían, la mayoría de ellos no cumplían con esa labor. De hecho, en los últimos siglos del periodo judaico y durante el periodo intertestamentario, hubo mucha ignorancia en el pueblo judaico debido a que los levitas ya no transmitían como debía de ser la enseñanza correcta. Si usted gusta leer los libros de Esdras y de Nehemías, de Ageo, de Zacarías y de Malaquías, se dará usted cuenta cómo ellos se esforzaron por reenseñar a los judíos que habían regresado de Persia para repoblar Jerusalén, para reconstruir el templo. Estaban reenseñándoles. Se entiende que en ese periodo de 70 años que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia, en Persia, no adquirieron suficiente conocimiento. Así que cuando el rey Ciro de Persia instruye a los judíos que quieran retornar a Jerusalén con suficiente dinero, con suficientes fondos, por vía de Zorobabel, después por Esdras y también con Nehemías, bueno, llegaron y tuvieron el gran trabajo de reeducar a los judíos, los que habían llegado primero en el primer viaje con Zorobabel, y aparte los judíos que habían quedado, descendientes de aquellos judíos que habían quedado cuando el exilio se inicia en el año 506 a.C., cuando Nabucodonosor se lleva grupos de judíos. Así que la historia nos habla y nos dice que el trabajo levítico de enseñar no estaba siendo cumplido. Y ahora, en la época en que el cristianismo se inicia, bueno, vamos a tener aquí problemas con el sumo sacerdocio. Voy a explicarlo más adelante. Así que los sacerdotes provenían de la familia de Aarón, o debían de provenir de la familia de Aarón, según el libro de Éxodo 29:9. Voy a darle una lectura, aunque ya se lo expliqué, pero voy a dar una lectura al libro de Éxodo 29:9 y encontramos esa instrucción de quienes tienen que ser los sumos sacerdotes. 29, verso 9. Dice así: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos,
y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Así que entonces, Aarón y sus hijos, por instrucción divina, son escogidos para perpetuar el sumo sacerdocio durante el tiempo que existiera en la nación judía. Por supuesto que una vez llegado nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdocio judaico ya no tiene razón de existir, ya no tiene razón de ser. Continuamos. El sumo sacerdote tenía que ser escogido, llamado y nombrado por Dios, así como se ordenó en el libro de Éxodo, como se le dijo a Moisés, que reuniera a Aarón y a sus hijos para que se les diera ya permanentemente, perpetuamente a ellos el título de sumo sacerdocio. Ahora sí, incluso por herencia, ellos debían de recibir ese oficio. Sin embargo, tenían la aprobación de Dios. Eso es importante. Esas son las dos características más básicas de un sumo sacerdote, que consistían en tener una naturaleza humana compasiva y un nombramiento divino. Hebreos demuestra que Jesús reunía ambos requisitos para el sacerdocio. Él siente nuestros dolores. Según el capítulo 4, verso 15, dice así, de Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el sumo sacerdote que tenemos actualmente, nuestro Señor Jesucristo, reúne todos los requisitos. Él es, Cristo Jesús, el más compasivo de todos los sumos sacerdotes que hayan existido. Nos entiende porque, aunque no pecó, continuamente se veía enfrentado con los, vamos a decir, los atractivos siniestros y las insinuaciones sutiles que el pecado le puede proporcionar a una persona dedicada a Dios, como en esta época. En el contexto más amplio del capítulo 5 de Hebreos, desde el 1 hasta el verso 10, Hebreos elabora en la verdad del sumo sacerdocio de Jesús y en el evento principal en el que esta posición fue manifiesta, a saber, ¿cómo? Su muerte en la cruz. Hebreos capítulo 7, desde el verso 1 hasta el capítulo 10, verso 18, que no lo vamos a leer, son muchos versículos, explica en detalle la naturaleza de su labor sacerdotal. La voy a ir explicando capítulo por capítulo. Ningún otro libro neotestamentario asevera de manera explícita que Jesús es sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote escogido por Dios y nombrado en beneficio del hombre. Obviamente fue escogido por Dios para hacer la obra de Dios y cumplió con su labor mientras estuvo en la tierra. Voy a leer Juan capítulo 17, verso 4. El Evangelio de Juan capítulo 17, verso 4. Continuamos. Dice el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Expresa Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4. Así que fue escogido por Dios y fue nombrado por Dios, nuestro sumo sacerdote. El sistema judío no funcionaba sin el sumo sacerdote en vista de que era parte esencial de ese pacto. También el sumo sacerdote era vital debido a que el hombre que ocupaba ese puesto servía como un tipo de Cristo. O sea, lo que es un tipo, terrenalmente hacía las funciones de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que en forma terrenal, para que la gente y los judíos entendieran después lo que es el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Así que las actividades que realizaba el sumo sacerdote judío presagiaban realmente las funciones que se iban a realizar en la era cristiana, con el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y todos los cristianos actuales actuando como sacerdotes también. Bien, finalizo esta exposición por causa del tiempo, del momento, y en el siguiente video continuaremos con la explicación. Saludos a todos.